Nunca olvidaré aquella noche. No por la comida, ni por la casa, ni siquiera por el silencio incómodo que flotaba en el aire. La recuerdo porque fue la primera vez que entendí que, para mis padres, yo no era una hija, sino un plan. Me llamo Clara Montoya, tengo 32 años, y hasta hace 6 meses creía que estaba haciendo todo bien. Tenía un buen trabajo como ingeniera de software, una vida ordenada, ahorros construidos con paciencia y un futuro que, por fin, empezaba a parecerme mío. Pero todo eso se tambaleó la noche en que mis padres deslizaron unos papeles sobre la mesa y dijeron, con una sonrisa tranquila, has ahorrado suficiente. Es hora de ayudar a la familia. Antes de seguir, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo, y si alguna vez tu familia ha intentado aprovecharse de tu esfuerzo, dale a me gusta y suscríbete. Esta historia es más común de lo que imaginas. Crecí en un barrio tranquilo de las afueras de Madrid. Mis padres, Carmen y Javier Montoya, siempre fueron personas disciplinadas, convencidas de que el carácter se forja con esfuerzo. Desde pequeña me enseñaron que el dinero no era un derecho, sino una responsabilidad. A los 10 años ya llevaba una libreta donde apuntaba mis gastos. Si quería ir al cine o comprarme unas zapatillas nuevas, tenía que ahorrar. Nada de caprichos. Nada de excepciones. A los 15 empecé a trabajar los veranos, primero en la biblioteca municipal, luego en una heladería. Mi padre revisaba mis extractos bancarios como si fueran exámenes finales. Aprende ahora, Clara, decía. La vida no perdona a los irresponsables. Y yo aprendí. Aprendí demasiado bien. Gracias a becas y a 2 trabajos durante la universidad, conseguí graduarme sin apenas deudas. Vivía en la residencia más barata, comía lo justo y dormía poco. Mientras tanto, mi hermana pequeña, Lucía, vivía una realidad completamente distinta. 3 años menor que yo, parecía haber nacido bajo otras reglas. Cuando ella quería algo, mis padres encontraban la forma de dárselo. Ropa nueva, viajes, dinero extra. Lucía es más sensible, decía mi madre cuando yo preguntaba por qué. Tú siempre has sido fuerte. Esa frase me acompañó durante años. Fuerte. Responsable. La que no da problemas. Después de la universidad me mudé a Barcelona por trabajo. Empecé como desarrolladora junior, y con los años, ascendí hasta convertirme en ingeniera senior. Mi sueldo mejoró, pero mis hábitos no cambiaron. Alquilaba un piso pequeño, conducía un coche viejo y llevaba comida de casa. Cada euro tenía un propósito. Mi objetivo era claro, comprar mi propio piso, algo modesto, algo mío. Lucía, en cambio, iba saltando de trabajo en trabajo. Cambió de carrera varias veces, dejó empleos porque no se sentía valorada o porque quería viajar y descubrirse a sí misma. Mis padres siempre estaban ahí para cubrir el alquiler, el coche, incluso alguna deuda de tarjeta. Está encontrando su camino, repetía mi padre. Yo quería creerlo, pero la frustración crecía en silencio. A principios de primavera, después de años de planificación, por fin reuní el dinero suficiente para la entrada de un piso pequeño cerca de un parque. No era lujoso, pero representaba todo lo que había construido. Se lo mencioné a mis padres en una llamada, casi como quien pide permiso sin darse cuenta. Su reacción fue fría, distante. Aún así, cuando me invitaron a cenar un domingo, pensé que quizá querían celebrar conmigo. ¡Qué ingenua fui! Llegué puntual a la casa familiar. La mesa estaba puesta con la vajilla de las grandes ocasiones y mi madre había preparado lasaña, mi plato favorito de la infancia. Todo parecía demasiado perfecto. Lucía no estaba. Está de viaje, dijeron. Durante la cena hablaron de banalidades, pero noté nerviosismo. Mi padre miraba el reloj. Mi madre rellenaba mi copa constantemente. Cuando retiraron los platos, en lugar del postre, mi madre volvió con una carpeta. Mi padre carraspeó y dijo, tenemos una noticia emocionante. Hemos ayudado a Lucía a comprar una casa. Me quedé en silencio. Una casa. No un alquiler. No una ayuda puntual. Una casa. Mi madre habló de un barrio caro, de vistas, de futuro. Yo apenas podía procesarlo. Entonces deslizaron la carpeta hacia mí. Era una hipoteca. Una casa que costaba mucho más de lo que yo jamás habría considerado. El crédito de Lucía no era suficiente, explicó mi padre. La hipoteca está a nuestro nombre. Pero con la jubilación cerca, no podemos asumir los pagos. Tú sí. El mundo se me detuvo. El pago mensual era más alto que todo mi alquiler.
Esto es una broma, dije. Nadie sonrió. Has ahorrado mucho, insistió mi madre, intentando cogerme la mano. La retiré. La familia ayuda a la familia. En ese momento entendí algo aterrador. Mis sacrificios no habían sido vistos como esfuerzo, sino como preparación. No como independencia, sino como disponibilidad. Dije que no. Claro que dije que no. Expliqué que estaba a punto de comprar mi propio piso, que aquello no era justo, que Lucía ni siquiera estaba presente. Mi padre se enfadó. Mi madre lloró. Me llamaron egoísta. Ingrata. Dijeron que, si no ayudaba, no era la hija que habían criado. Me levanté temblando. Quizá no lo soy, respondí antes de irme. Durante días ignoré sus llamadas. Hasta que Lucía apareció en mi puerta. Lloraba, decía que no sabía que me pedirían tanto, pero luego añadió, casi sin darse cuenta, tú puedes permitírtelo. Esa frase lo confirmó todo. Para ella, mi vida austera no era una elección, era una reserva. Discutimos. Gritó. Se fue dando un portazo. Esa misma noche mis padres llamaron. Volví a decir que no. Fue entonces cuando mi padre pronunció la frase que nunca imaginé escuchar, entonces nos obligas a tomar otras medidas. Una semana después llegó la carta. Una demanda. €500,000. Alegaban que yo había prometido ayudar económicamente a la familia a cambio de su apoyo en mi educación. Mentiras. Pero escritas en lenguaje legal, con fecha de juicio. Sentí como el aire me abandonaba. Me senté en el suelo con los papeles en la mano, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. Cómo el amor se había convertido en una factura. Y ahí, en ese momento, entendí que esta historia ya no era solo sobre dinero. Era sobre límites. Sobre quién paga el precio de ser siempre la responsable. Y sobre lo que ocurre cuando dices no por primera vez. Los días posteriores a la demanda fueron una mezcla de incredulidad y miedo. Al principio pensé que era una estrategia de presión, una amenaza para asustarme y hacerme ceder. Pero cuando leí cada página con calma, entendí que hablaban en serio. Mis propios padres me estaban llevando a juicio. Decían que yo les debía dinero por haberme criado, por haber invertido en mí. La palabra inversión se me clavó como una espina. ¿Desde cuándo el amor tenía intereses? Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma, algo que no había hecho en años, y pasé la mañana buscando abogados con las manos temblorosas. Esa misma tarde me reuní con Alejandro Ruiz, un abogado especializado en conflictos familiares. Escuchó mi historia sin interrumpirme, con el ceño cada vez más fruncido. Cuando terminé, apoyó los codos en la mesa y suspiró. Clara, esta es una de las demandas más absurdas que he visto, pero eso no significa que sea inofensiva. Vamos a defendernos con todo. Alejandro me explicó que, aunque no existía ninguna prueba real de ese supuesto acuerdo verbal, el simple hecho de estar demandada implicaba tiempo, dinero y desgaste emocional. Peor aún, durante la fase inicial del proceso apareció algo que me dejó helada. Mis padres habían presentado correos electrónicos y cartas que supuestamente yo había escrito años atrás, donde aceptaba ayudar económicamente a la familia en el futuro. Eran falsos. No reconocía ni el tono ni las direcciones de correo. Alejandro los examinó con detenimiento y luego me miró con seriedad. Esto es falsificación. Y es grave. La idea de que mis padres hubieran cruzado esa línea me dejó sin palabras. No solo querían mi dinero. Estaban dispuestos a mentir ante un juez para conseguirlo. Mientras preparábamos la defensa, mi vida empezó a resquebrajarse. Dormía mal. Comía peor. En el trabajo cometía errores tontos, impropios de mí. Mi jefa me llamó un día a su despacho y me preguntó si todo iba bien. Por primera vez en mi vida, dije la verdad. Le conté que mis padres me habían demandado. Me miró en silencio unos segundos y luego dijo algo que no esperaba. Tómate el tiempo que necesites. Nadie debería pasar por algo así sola. Salí de allí conteniendo las lágrimas. No estaba acostumbrada a recibir apoyo sin condiciones. Una semana antes del juicio me encontré con Lucía en una cafetería. Llevaba ropa cara, un bolso nuevo, como si nada hubiera cambiado. Se sentó frente a mí sin saludar y soltó. ¿Estás contenta ahora? Estás destrozando a la familia. Respiré hondo. Lucía, nuestros padres me están demandando. ¿De verdad crees que yo quería esto? Ella respondió que papá estaba pensando en volver a trabajar, que podrían perder la casa que le habían comprado. Entonces que la vendan, dije.
No es una casa que puedan permitirse. Lucía me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Me la merezco, respondió. En ese instante supe que, pasara lo que pasara en el juicio, algo entre nosotras ya estaba roto. El día del juicio llegó demasiado rápido. Me vestí con un traje sencillo, sin joyas, sin nada que pudiera parecer ostentoso. Alejandro me había aconsejado proyectar sobriedad y calma. Al entrar en la sala vi a mis padres sentados al otro lado, junto a su abogado. Mi madre evitaba mirarme. Mi padre me sostuvo la mirada con frialdad. Me senté y sentí un nudo en el estómago. La jueza, María Hernández, entró y el murmullo cesó. Tenía una expresión seria, de esas que no revelan nada. El abogado de mis padres pintó una historia cuidadosamente ensayada. Habló de sacrificios, de oportunidades, de una hija ingrata que se había olvidado de quien la ayudó a llegar hasta allí. Presentó a mis padres como víctimas y a mí como una mujer fría, obsesionada con el dinero. Alejandro respondió con hechos. Becas. Extractos bancarios. Pruebas de que yo me había mantenido sola desde los 18 años. Cuando llegó el momento de abordar los correos falsificados, el ambiente cambió. La jueza frunció el ceño al escuchar las inconsistencias. ¿Está usted diciendo, preguntó al abogado de mis padres, que no sabe quién escribió estos correos? Él habló de confusiones, de errores. La jueza tomó nota sin levantar la vista. Mis padres testificaron. Mi padre habló con convicción de todo lo que habían hecho por mí. Mi madre lloró, hablando de lo preocupada que estaba por Lucía, de lo frágil que era, de lo mucho que necesitaba estabilidad. Cuando Alejandro preguntó cuántas veces Lucía había mantenido un trabajo estable, hubo silencio. Nunca. Cuando preguntó cuánto dinero habían dado a una hija y a otra desde que éramos adultas, la diferencia quedó expuesta ante todos. Yo apenas reconocí a las personas sentadas allí. Parecían atrapadas en una narrativa que justificaba cualquier cosa con tal de proteger a Lucía. Cuando me tocó testificar, sentí miedo, pero también una calma extraña. Dije la verdad. Hablé de mis esfuerzos, de mis límites, de cómo nunca prometí devolver nada a cambio de ser criada. ¿Cree usted que no debe nada a sus padres?, preguntó el abogado contrario, intentando provocarme. Les debo respeto y gratitud, respondí. No les debo financiar una vida que ellos mismos no pueden pagar. Vi a alguien asentir entre el público. Entonces llamaron a Lucía como testigo. Entró con un vestido discreto, muy diferente a su estilo habitual. Habló de sueños, de segundas oportunidades, de cómo mi negativa la había hundido. Cuando Alejandro le preguntó cómo pensaba pagar la hipoteca sin un trabajo estable, respondió, se suponía que Clara ayudaría. Lo habló directamente con su hermana, insistió. Lucía dudó. Mis padres dijeron que se encargarían. Y entonces llegó la pregunta final. Si tuviera que elegir entre quedarse con esa casa y reparar la relación con su hermana, ¿qué elegiría? Lucía bajó la mirada unos segundos y luego dijo, me merezco esa casa. El silencio en la sala fue absoluto. Al terminar la jornada, la jueza anunció que daría su veredicto en unos días. Salí del juzgado con las piernas temblando. No sabía qué iba a pasar, pero si sabía algo con absoluta claridad, había hecho lo correcto. Por primera vez, no había cedido. No había pagado el precio de la paz familiar con mi propio futuro. Y aunque el miedo seguía ahí, también había una chispa nueva, una sensación de dignidad que nunca antes había sentido. La pregunta ya no era si perdería el juicio. La verdadera pregunta era qué pasaría con mi familia después, ganara o perdiera. Y esa respuesta estaba a punto de llegar. La semana de espera hasta el veredicto fue la más larga de mi vida. Volví al trabajo, pero mi cuerpo estaba allí y mi mente seguía en la sala del tribunal, repasando cada gesto de la jueza, cada palabra dicha por mis padres, cada silencio incómodo. Dormía a ratos, me despertaba con el corazón acelerado y una sola pregunta repitiéndose en mi cabeza. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? La familia que me había enseñado a montar en bicicleta y a hacer los deberes se había convertido en la misma que ahora intentaba arrebatarme el futuro. 3 días antes del fallo, acepté algo que llevaba tiempo evitando. Necesitaba ayuda. Pedí cita con una terapeuta, Victoria Chen, y en esa primera sesión rompí a llorar sin poder detenerme. Esto que sientes, me dijo con voz calmada, es una traición profunda. Y duele más porque viene de quienes se suponía que debían protegerte. Por primera vez, alguien ponía nombre a lo que me estaba pasando. El viernes llegó con una calma tensa. Me vestí despacio,
como si cada gesto pudiera anclarme a la realidad. En el juzgado me reuní con Alejandro, que me miró a los ojos y dijo: «Pase lo que pase hoy, has hecho algo importante. Te defendiste». La sala estaba más llena que en las sesiones anteriores. Algunos familiares de mis padres se sentaron detrás de ellos. En mi lado, para mi sorpresa, apareció mi tía Pilar con su marido. Me sonrió y sentí un nudo en la garganta. No estaba completamente sola. La jueza María Hernández entró y todos nos pusimos en pie. Revisó sus papeles con parsimonia antes de hablar. «En el caso Montoya contra Montoya», comenzó, «he analizado detenidamente los testimonios y las pruebas presentadas. Lo que tengo ante mí no es solo un conflicto legal, sino una situación familiar profundamente preocupante». Miró directamente a mis padres. Su reclamación se basa en un supuesto acuerdo verbal sin pruebas creíbles. Además, los documentos presentados por su parte han demostrado ser falsificaciones, lo cual es extremadamente grave. Mi padre palideció. Mi madre comenzó a llorar en silencio. La jueza continuó, y cada palabra parecía caer como un peso que se levantaba de mi pecho. La crianza de un hijo no es una inversión financiera que genere un derecho de cobro futuro. Los padres no pueden exigir reembolsos económicos por cumplir con su deber moral y legal. Luego se giró hacia mí. La señora Clara Montoya ha demostrado independencia financiera, esfuerzo sostenido y responsabilidad. No tiene ninguna obligación legal de financiar la vivienda de su hermana ni de compensar a sus padres por decisiones que ella no tomó. Hizo una breve pausa antes de pronunciar la frase que nunca olvidaré. Esta demanda queda desestimada con perjuicio. Los demandantes deberán hacerse cargo de los honorarios legales de la demandada. El golpe del mazo resonó en la sala. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. No lloré. Me quedé quieta, procesando que aquello había terminado. Mis padres reaccionaron de inmediato. Mi padre se levantó furioso, gritándole a su abogado que aquello no era lo que habían prometido. Los ujieres se acercaron para calmarlo. Mi madre se derrumbó en el asiento. Alejandro me tomó del brazo y me condujo fuera antes de que pudiera cruzar miradas con nadie más. Las consecuencias no tardaron en llegar. Mis padres no solo tuvieron que pagar mis gastos legales, sino que se enfrentaron a la realidad de una hipoteca imposible. Vendieron su casa y se mudaron a un piso pequeño. La casa de Lucía salió al mercado poco después. La familia se fracturó. Algunos parientes dejaron de hablarme. Otros cortaron relación con mis padres. Yo seguí adelante, pero el precio emocional fue alto. Un par de semanas después del veredicto, encontré mi piso vandalizado. Cajones abiertos, muebles volcados y una palabra pintada en la pared: egoísta. No dijeron quién fue, pero en el fondo lo supe. Esa noche dormí en casa de una amiga y entendí que incluso ganando, había pérdidas. Pasaron los meses. La terapia me ayudó a reconstruirme poco a poco. Aprendí que poner límites no me hacía cruel, me hacía sana. Seguí con mi plan original y compré un piso modesto, luminoso, cerca de un parque. No era la casa de lujo que había provocado todo aquel caos, pero era mía. Un símbolo de que no había renunciado a mis sueños para sostener los de otros. Empecé a dormir mejor. Volví a concentrarme en el trabajo. Incluso recibí un ascenso que, meses atrás, creí que perdería. 6 meses después, Lucía me escribió. Un mensaje corto, sin reproches. Quería hablar. Dudé, pero acepté encontrarme con ella en un café. La encontré diferente. Más sencilla, más cansada. Me pidió perdón. Dijo que estaba en terapia, que trabajaba en una clínica dental, que por primera vez tenía un presupuesto. Me entregó un sobre con dinero para ayudar a reparar los daños de mi piso. No era mucho, pero era un gesto. No la perdoné de golpe, pero acepté empezar despacio. A veces sanar no significa volver a lo de antes, sino construir algo nuevo desde cero. Con mis padres no hubo reconciliación. No, al menos por ahora. Siguen convencidos de que el mundo les fue injusto. Yo aprendí a vivir con esa distancia. No como castigo, sino como protección. Hoy, cuando miro atrás, no veo solo dolor. Veo una mujer que dejó de pagar con su vida la paz de otros. Veo a alguien que entendió que el amor sin respeto no es amor, y que decir no a tiempo puede salvarte. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Dime en los comentarios si alguna vez sentiste la presión de cargar con responsabilidades que no te correspondían. Si esta historia resonó contigo,
Dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para más relatos reales sobre familia, límites y valentía personal. Recuerda esto, establecer límites no te hace egoísta. Te hace libre. Gracias por estar aquí y te deseo fuerza en tu propio camino.